quería aclarar que cuando hablamos de trabajo infantil no hablamos de trabajo infantil en un sentido común. O sea, es una categoría que la OIT utiliza, la Organización Internacional del Trabajo, para indicar el trabajo que habría que eliminar, porque o está por debajo de la edad mínima o de alguna manera es ilegal. Entonces, digamos que en condición de trabajo infantil, según el último informe, estimaciones y tendencia del trabajo infantil entre 2012 y 2016 de la misma Organización del Trabajo Internacional del Trabajo Infantil, en América Latina tenemos alrededor de 10 millones de niños en condiciones de trabajo infantil. Agrego que son mucho más niños trabajadores, porque después hay los niños que trabajan pero en condiciones de legalidad, o porque hacen trabajo ligero, o porque tiene 15 años, según la convención niño es una persona hasta los 18. Los mismos informes de la Organización Internacional del Trabajo no contemplan estadísticamente los niños en las peores formas de trabajo infantil, salvo el trabajo peligroso, y finalmente no contemplan una categoría muy amplia que son los niños y niñas que hacen oficios del hogar, o sea, no empleados domésticos afuera, sino que hacen oficios del hogar en su casa. Entonces podemos pensar que por lo menos si agregamos todo esto estamos frente a un fenómeno de notable envergadura cuantitativa, pero se vuelve también una importancia cualitativa de alrededor de 20 millones de niños y adolescentes trabajadores. La otra cosa que hay que decir es que es justamente a raíz de las políticas así llamadas erradicacionistas, hay una potente invisibilización del fenómeno. El fenómeno en su magnitud es difícilmente detectable, porque claramente siendo que se ha querido, volverlo ilegítimo, obviamente mucha gente responde que no, que su hijo no trabaja, cuando en realidad trabaja. Entonces hay que considerar también este elemento. De todas maneras, sintéticamente, más allá de los números, podemos decir que se trata de un fenómeno de carácter casi diría estructural y no un fenómeno residual o contingente. Bueno, primero habría que preguntarnos si es correcto pensar así, en forma descontextualizada, si hay que eliminarlo, o sea, si hay que eliminar cualquier tipo de trabajo infantil en cualquier contexto. Hago solamente un ejemplo. Hay muchas culturas en América Latina que asumen el trabajo infantil como un componente, el trabajo infantil, digamos el trabajo de los niños, como un componente fundamental de su formación. En segundo lugar, sabemos perfectamente que para muchos es también no solamente una forma de sustentar las necesidades de la familia, sino, por ejemplo, paradójicamente, de tener los recursos para poder ir a la escuela. Abro un paréntesis, contrariamente a lo que se piensa, por lo menos el 80% de los niños trabajadores van a la escuela, con resultados también, como muestran algunas encuestas, absolutamente, digamos, relativamente positivos. Entonces, dicho esto, pero hay que decir que los esfuerzos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios y todo esto para eliminar el trabajo, el así llamado trabajo infantil, están dando resultados absolutamente decepcionantes. Todos los recursos que se han empleado en todas estas décadas demuestran que el fenómeno no se elimina, o de todas maneras sigue igual, en la medida en que siguen iguales ciertas políticas que después son las causantes o unas de las causantes del trabajo infantil. En el último informe, la misma OIT admite no solamente un descenso en la tasa de reducción del trabajo infantil. A nivel mundial pasamos, en 4 años, solamente ha habido una reducción muy, muy leve de 167 millones de niños en condición de trabajo infantil a 152 millones, que es la cifra actual. Y las mismas previsiones de la Organización Internacional del Trabajo dicen que en 2025
habrá todavía 121 millones de niños en condición de trabajo infantil. O sea que la misma Organización Internacional del Trabajo, que celebra ahora su cuarta conferencia, ¿no?, sobre el trabajo infantil en Buenos Aires, admite que en el 2025, años en que, según ella, va a eliminar el trabajo infantil, de seguir esta tendencia, tendremos todavía 121 millones de niños trabajadores. Entonces, el problema, en mi opinión, no es tanto qué hacemos para eliminarlo, sino qué hacemos con estos niños que todavía, por misma admisión de la Organización Internacional del Trabajo, van a quedar para rato como elemento fundamental de condición de vida de una parte considerable de la población infantil mundial y latinoamericana también, por supuesto. Aunque Latinoamérica no es el continente que tenga ni el mayor porcentaje ni el mayor número de niños y adolescentes trabajadores, que es, al contrario, es el continente africano. Es claro que entre nosotros, de lo que se ha convenido llamar la corriente de la valoración crítica del trabajo, o sea, una valoración del niño trabajador con una crítica de las condiciones de explotación del trabajo. Muchas veces se da también el trabajo infantil, porque no somos ningunos románticos ni ningunas personas o movimientos que quieren idealizar el trabajo infantil. Digamos, no pretendemos que la Organización Internacional del Trabajo y los así llamados, ellos mismos autodenominantes erradicacionistas o abolicionistas, compartamos el mismo horizonte de valores, porque tenemos una perspectiva distinta. O sea, nosotros trabajamos para que se afirme la diversidad de las infancias múltiples de América Latina, y no queremos entonces que se uniforme o homogeneice todos según un modelo ideal de infancia, por lo cual es propia de la infancia solamente el juego y la escuela. Pero digamos, hay un terreno en donde se podría también trabajar comúnmente, y es el terreno por lo menos de reconocimiento de la protección de estos niños trabajadores. Y el pase, lo que nosotros proponemos, de una idea estricta, rígida, hasta dogmática, diría, de erradicación, pase lo que pase, con todo también un conjunto de formas agresivas y violentas de erradicación, de las cuales se podrían traer muchos ejemplos, a lo que yo llamo la política del tránsito, o sea, ayudar a que estos niños, en cambio de salir necesariamente del trabajo, cosa que en muchos casos es imposible y no siempre tampoco aconsejable, el tránsito de un trabajo más explotado a un trabajo menos explotado, y finalmente un trabajo que nosotros definimos digno, o sea, un trabajo que esté acorde a las necesidades de los niños, según su edad, según sus condiciones y también según su contexto económico, social y cultural. Es el gran riesgo de cualquier tipo de legislación internacional que quiere, digamos, pensar al mundo como algo homogéneo, cosa que no es. O sea, entonces en América Latina tenemos muchos contextos y, repito, lo que nosotros proponemos es ayudar a estos niños a ser protegidos de su trabajo y transitar de un trabajo que en muchos casos, lo reconocemos también nosotros, es explotado, a un trabajo que pueda ser un trabajo en condiciones mejores y más adecuadas, específicamente también a una condición etaria que sí existe, nosotros la reconocemos. Las organizaciones internacionales del trabajo, digamos, y no solamente la Organización del Trabajo, lo han dicho todo. O sea, primero fue una suerte de economicismo, o sea, la razón única, la causa única del trabajo infantil era la pobreza. Ellos se dieron cuenta de que no todos los niños trabajadores son pobres y que no todos los niños pobres son trabajadores. Entonces se inventaron, digamos, pasaron al otro extremo, de decir que eran los patrones culturales de las familias populares, o sea, que valoraban el trabajo infantil. No tanto en dirección del patriarcado, yo diría, porque hay cosas que estadísticamente demuestran lo contrario. Por ejemplo, los niños, son muchos los niños varoncitos que hacen oficios del hogar, o sea,
la estricta diferenciación de género, lo que se llama la economía del cuidado, surge a una edad más elevada. Pero, por ejemplo, que las familias campesinas, recuerdo que todavía el 70% casi del trabajo de los niños es trabajo campesino. Entonces, rompiendo con la imagen, digamos, de los niños que trabajan en fábricas o cosas por el estilo, que son solamente el 15% más o menos, ¿no? Entonces, este fenómeno es posible que tenga algo que ver con el patriarcado, pero digamos que es un fenómeno complejo que hay que pensar como complejidad. Complejidad no significa complicado, o sea, es digamos, un enfoque epistémico que tiene cierta característica, la no linealidad, la multicausalidad y sobre todo que se trata de un fenómeno complejo en cuanto se autoalimenta y se transforma con capacidad de autoinformarse. Entonces no podemos pensar a hacer una instantánea, una fotografía del trabajo infantil, porque no es una fotografía, es una película que continuamente se mueve, en donde entra una situación causal no solamente multidimensional, más permanentemente móvil. Entonces, es posible que en una aldea de África prevalezcan causas económicas o una cierta mezcla de causas económicas y culturales, incluyendo también al patriarcado. Y en otras que intervengan causas más culturales que económicas, en otras más económicas que culturales. O sea, no podemos pensar que hay una respuesta única para un mundo que también del trabajo infantil es muy complicado y muy diversificado. Sí, hay que decir que en un mundo en que ha pasado del fordismo al postfordismo, del contractualismo al postcontractualismo, y que ha hecho estragos de todos los derechos laborales, que vive sobre el desempleo masivo, la producción de excedentes humanos, a las familias populares no le queda otra alternativa que, digamos, emplear todos los recursos disponibles de la fuerza de trabajo que están presentes en la familia. Entonces, ahí también hago una instancia al OIT porque mire un poco más fuertemente, digamos, a lo que son las condiciones a las que nos pone vivir el sistema en su versión actual, o sea, histórica, esta coyuntura histórica, que otra vez no deja otra alternativa, sino la de, repito, emplear toda la fuerza de trabajo disponible, no solamente los niños, también los adultos mayores, los ancianos, que muchas veces tienen que seguir por mucho tiempo asumiendo roles parciales de proveedores o de, por ejemplo, al interior de la economía de cuidado de los niños, etcétera, etcétera. La imagen engelsiana, Engels escribió no tanto un texto sobre el trabajo infantil, sino escribió algunas páginas que han sido consideradas clásicas sobre el trabajo infantil y describía el trabajo infantil de los niños en las grandes fábricas. Hoy el capital, digamos así, no necesita mano de obra infantil por una sencilla razón, que tampoco necesita mano de obra adulta. O sea, no es el problema, o sea, eso no es. Y esto se refleja en las estadísticas. O sea, en las estadísticas encontramos las estadísticas que nos proporciona la OIT, pero que podemos encontrar en Argentina, en Colombia. Yo he escrito un libro sobre las estadísticas que proporciona el DANE sobre el trabajo infantil. Y hay un dato absolutamente claro, o sea, el trabajo dependiente, digamos, ¿no?, en la manufactura oscila entre el 15 y el 18% de los niños trabajadores. Muchos de estos no son niños en condiciones de trabajo infantil. ¿Por qué? Porque estas estadísticas todas se refieren a niños de 5 a 17 años y la gran mayoría de estos pequeños porcentajes que trabajan en las industrias o en las manufacturas son niños por arriba de los 15 años, o sea, entre 15 y 18 años, o sea, niños que trabajan, sí, pero trabajan de forma legal, o sea, por la misma. Entonces, es un porcentaje absolutamente reducido. Repito, la mayoría de los niños trabajan en el campo, trabajan en los servicios y en algunas situaciones también en el trabajo doméstico. Pero la mayoría de los niños hoy
están en lo que estadísticamente se llama la posición ocupacional de trabajadores familiares no remunerados. O sea, trabajan con su familia. Y esto entonces conlleva todo un conjunto de, o sea, la necesidad de asumir una mirada distinta. No es dicho que la familia no pueda ser un lugar de explotación, también la familia puede ser un lugar de explotación. Pero hay un derecho también reconocido por la Convención del Niño de estar con su familia. Entonces, quiero decir, hay que repensar la problemática del trabajo infantil más allá de lo que han sido ciertos estereotipos que no corresponden a las mismas cifras que nos proporcionan tanto los institutos de estadísticas nacionales como la Organización Internacional del Trabajo, que es la única que no tanto que hace estimaciones a nivel mundial, sino que recoge toda la articula de alguna manera para dar un cuadro, digamos, a nivel mundial. Entonces, el problema de los emprendedores diría que es un problema que no existe porque desafortunadamente hoy estamos en una época histórica, una coyuntura histórica, en que el trabajo mismo, digamos el trabajo clásico de producción material de cosas, se hace siempre menos necesario. Es suficiente leer textos como lo de Lilian Forrester, lo de Castel, el ascenso de las incertidumbres y cosas por el estilo. La Forrester, por ejemplo, dice que ya no hay desempleo, en el sentido que es insuficiente la categoría de desempleo. Hoy hay excedentes humanos, porque el desarrollo tecnológico ya hace improductivo el trabajo. Entonces, creo que sí, puede ser que en algunas situaciones particulares, de tejedores de alfombras, en algún otro lugar del mundo, pero son fenómenos realmente residuales, ¿no? Hoy el trabajo infantil hay que pensarlo, digamos, en otros contextos. Repito, el contexto del trabajo campesino, el contexto del trabajo, por ejemplo, de los servicios, el contexto del trabajo informal, sobre todo, del pequeño comercio, de la pequeña venta, y siempre en gran medida, reafirmada también en este último informe como trabajo familiar no remunerado, con todo lo que ellos conllevan, porque cuando, por ejemplo, se hacen heredadas de los niños trabajadores, significa muchas veces sacarlo de una relación con las familias, y entonces hay ahí derechos que supuestamente se restauran, pero hay otros derechos muy importantes que se violan también.